Bien, hermanos, feliz sábado en esta mañana. A todos los hermanos aquí que nos encontramos en esta pequeña congregación y también a los hermanos que nos miran a través de Holan 7 International y Metro TV allá en California. Un saludo para ellos, especial a los hermanos que nos miran desde Los Ángeles, California. Hemos venido hoy, como siempre, a estudiar la palabra de Dios en este sábado, un día especial que Dios estableció. Venimos a aprender. Este sábado es una escuela y en esta escuela vamos a aprender hoy y el que nos va a instruir es Dios a través de su Espíritu. Así que vamos a tener primero palabras de oración para que entremos en detalle del estudio. Amante Padre Santo que moras en los cielos, gracias en esta mañana por este nuevo día que nos has dado. Sabemos que en este día tú nos das fuerzas vitales, fuerzas especiales para que podamos soportar las cargas de la semana. Ayúdanos en este día a refrigerarnos y ayúdanos en este día sobre todo a dotarnos de esa fuerza espiritual a través de tu santa palabra. Ayúdanos que la palabra inspirada pueda hacer efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a estudiar hoy un tema importante. Para nosotros, el pueblo adventista, primeramente que conocemos la profecía. Pero también este tema es importante para los hermanos que no conocen de la profecía, ¿verdad? Y que con estos dos temas que vamos a tener hoy, porque vamos a ver la primera parte y la segunda parte, pues pueden responderse a algunas objeciones que haya en contra de la venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Entonces es importante captar la idea que vamos a estudiar ahora, es importante captar cada uno de los detalles para que podamos meditarlo, podamos aprenderlo y podamos explicárselo a otros. Muy bien, el tema se llama Interpretando mal las profecías, repito. Lo vamos a ver en dos partes. En esta primera parte vamos a ver interpretando mal la profecía, le llamamos primera parte. ¿Por qué? Porque esta primera parte tiene que ver con la primera venida del Mesías, con la primera venida de Cristo. Esta primera parte y la segunda parte tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Vamos a entrar en detalle. Muy bien. Los judíos, porque vamos a estudiar la primera parte, que es la profecía referente a la primera venida de Jesús, y la primera venida de Jesús estaba relacionada con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces tenemos que ir al tiempo de los judíos. Muy bien. Los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Interesante eso, por eso lo mataron, porque no lo reconocieron que él era el Mesías que hablaba las profecías. Habían tantas profecías en el Antiguo Testamento que ellos podían identificar cuando viniera el Mesías, lo podían haber identificado con tantas señales que habían y tantas profecías. Y había una, y no pudieron entender ellos esa profecía, pero sobre todas las profecías había una muy especial, que el libro de Daniel la relata en el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Había una profecía que revelaba exactamente cuándo el Mesías iba a ser ungido, cuándo Cristo iba a ser ungido como el Mesías. Y también revelaba exactamente en cuanto al tiempo cuando el Mesías iba a ser sacrificado. Si entendían los judíos esa profecía, porque era una profecía de tiempo, podían haber identificado al Mesías, pero ellos no la entendieron. Entonces no pudieron identificar que el Cristo que se les presentó a ellos era el verdadero Mesías. Bien, pero eso fue atrás. Vamos a hoy, al tiempo de hoy. ¿Quiere decir que mataron a Jesús?
porque no entendieron que será Jesús, para resumir todo el palabrerío que dije. Pero ubiquémonos ahora los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que están por venir. Hoy, al igual que los judíos, el mundo religioso. ¿Cuál es el mundo religioso? Los hermanos de otras iglesias, los hermanos evangélicos, los protestantes en sí, que se dicen ser protestantes, pero que ahora no protestan por nada, los católicos y otras sectas o denominaciones como los testigos de Jehová y, digamos, estos mormones y otras sectas. Todo ese mundo religioso tienen unas enseñanzas erróneas con respecto a cómo va a venir Jesús, con respecto a la segunda venida de Jesús. Y esas enseñanzas se han extendido por todo el mundo, está plagado. El mundo está plagado de esta enseñanza. Y una de las enseñanzas que la mayoría del mundo evangélico cree es en la corriente futurista del rapto secreto, que eso vamos a estudiar en la segunda parte. Muchos creen que Cristo va a venir secretamente primero y que va a raptar a la iglesia, se la va a llevar para que no pase por tribulación y angustia. Muchos creen eso, pero la Escritura no dice eso, vamos a verlo hoy. Pero la iglesia de los testigos de Jehová tiene una interpretación particular, muy diferente a la que usan las otras iglesias. Y ellos creen en una segunda venida invisible de Jesús. Es más, Jesús ya vino para los testigos de Jehová. ¿Saben cuándo vino Jesús para los testigos de Jehová? En 1914. ¿Pero cómo vino? Invisible. ¿Quiénes lo distinguieron nada más? Dicen ellos, solo los ungidos, solo los que eran consagrados. Para que lo entendamos mejor, pudieron entender la segunda venida de Jesús de una manera silenciosa, de una manera invisible. Y ellos utilizan textos como en Daniel 4, la profecía de Daniel 4, 16, los versículos 16, los versículos 23 y 32. A esa profecía se le llama la profecía de los 7 tiempos. ¿Recuerdan los 7 tiempos de locura de Nabucodonosor? Ellos usan esa profecía para sostener su estructura o su marco profético con respecto a la segunda venida de Jesús. Muy bien, pues esta es la introducción. Vamos a la primera parte de lo que nos interesa. Vamos al detalle ya del tema. ¿Por qué los judíos interpretaron mal las profecías acerca de la primera venida de Jesús si tenían tantas evidencias? Habían cientos de profecías que señalaban, daban todas las señales de que cómo iba a venir Cristo. La pregunta es, otra pregunta, ¿cuál fue la razón por qué ellos interpretaran mal las profecías? ¿Cuál razón fue? Hoy vamos a ver esa razón principal. Muy bien, ¿cuál fue la razón? Sinceramente, ¿saben cuál fue la razón principal? Fueron los cambios que hicieron los judíos en la religión. Eso fue. Por eso ellos interpretaron mal la venida de Jesús, porque cuando vino Jesús, ya la religión de ellos había sido cambiada, ya no era la misma en los tiempos de Moisés, ya no era la misma en los tiempos de Isaías. Hubo una perversión de muchas doctrinas y enseñanzas verdaderas de la Biblia, sustituidas por enseñanzas o mandamientos de hombres como Jesús lo dijo. Vamos a ver detalladamente todo eso, ¿verdad? Muy bien. Hemos hablado en algunos estudios aquí de un periodo que está en la Biblia que se llama el periodo intertestamentario. Intertestamentario. ¿Qué quiere decir ese periodo intertestamentario? ¿De dónde a dónde abarca ese periodo, ese tiempo? ¿Cuál es ese tiempo que se llame periodo intertestamentario? Bueno, es el periodo que separa los dos testamentos, al Antiguo y al Nuevo. Es el periodo entre el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. En la nueva era, en la era cristiana, entre Malaquías y Juan el Bautista. Y hay un espacio, como se mira en la lámina, en la gráfica, de 4 siglos o 400 años. ¿Y saben qué ocurrieron esos 4 siglos, hermano? Como Malaquías fue el último profeta, ¿sabe qué ocurrió? Y después apareció Juan 400 años después. ¿Saben qué ocurrió en ese siglo? Que fue aprovechado por el diablo. Porque Dios no mandó revelación profética.
Dios no envió profetas a Israel en ese tiempo. Entonces el diablo aprovechó al no haber profecía. Por eso la Biblia dice, sin profecía, ¿qué le pasa al pueblo? Se desenfrena. Quiere decir que Israel se desenfrenó porque no tuvo influencia profética. Qué interesante esto, hermano, que podamos entender esta mañana. Bien, para que entendamos todo esto, tenemos que irnos a la Biblia. Y vamos al libro de Daniel, un libro meramente profético, principalmente para este tiempo. Y vamos a ir a la profecía de Daniel 8, ya la hemos estudiado también. La profecía de Daniel 8 habla, en principio, de la idea central era el enfrentamiento entre dos poderes, representados a través de dos símbolos de animales, como eran un macho cabrillo y un carnero y un macho cabrillo. Ahí comienza a introducirse la profecía en los primeros versículos. Vamos a leer algunos pasajes interesantes. La pregunta es, ¿qué poder simbolizaba al carnero? ¿Y qué poder simbolizaba al macho cabrillo? Recordemos que Daniel y Apocalipsis hablan de muchos símbolos que hay que descifrarlos con la misma Biblia. Eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Esa es una de las características especiales de estos libros. Muy bien. La misma Biblia, el mismo libro de Daniel y en el mismo capítulo de Daniel, ahí nos dice a quién representan esas bestias, a qué poderes, qué imperio, qué reino representa esas bestias. Y dice que, voy a leer el pasaje, pero lo voy a leer literal para que encontremos la respuesta. Aquel carnero que viste, hablando de la visión de los primeros versículos, porque no puedo leerlos por el tiempo, aquel carnero que viste con dos cuernos representan los reyes de Media y de Persia. Ya identificamos a la primera bestia. La bestia o el carnero de dos cuernos es el reino de los Medias y los persas, o medo persa se le llama. Y el macho cabrillo, que es el pleito que entre ellos tienen, el contrincante, el macho cabrillo es el rey de Grecia, los griegos, representa a los griegos. Y el cuerno grande que tenía esa bestia es el primer rey griego, el primero de los reyes griegos, ¿verdad? Que vamos a verlo en los pasajes siguientes. Vamos a leer los versículos del 5 al 8 para que nos ayudemos a entender un poquito esta profecía. Mientras yo consideraba esto, dice el profeta, he aquí un macho cabrillo venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, hablando del macho cabrillo, sin tocar tierra, y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos, un cuerno grande, especial entre sus ojos. Vamos a ver quién simbolizaba ese cuerno. Y vino hasta el carnero, versículo 6, de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río. Corrió contra él con la furia de su fuerza. Vamos al 7. Interesante lo que viene en el 7. Y lo vi que llegó junto al carnero. En amarillo está. Y se levantó contra él y lo hirió. Está relatando el pleito o de la victoria que tiene el macho cabrillo sobre el carnero. Ya sabemos entonces, Grecia, ya identificamos a quien representaba, Grecia derrotando o venciendo a los medos y los persas, que eso ocurrió en la historia. Versículo 7, continúo leyendo, me había parado un poquito. Y le quebró sus dos cuernos al reino, o sea, destruyó los reinos. Y el carnero no tenía fuerza, desaparece medo persa, para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero su poder. ¿Verdad? Quedó de viaje el carnero. Ya salió fuera del escenario político, del escenario de la profecía. Y el macho cabrío, versículo 8, que es el reino griego, se engrandeció sobremanera. Eso lo constata la historia. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿A quién representaba ese cuerno? Hemos estudiado en la historia a Alejandro Magno, el gran primer rey de Grecia. Pero después Alejandro murió. Al morir Alejandro no dejó sucesores, no dejó herencia. Entonces los militares que trabajaban con él, los generales, 4 generales se dividieron el poder. Ya, entonces y comenzaron a pelearse. Aquí aparece en esta tabla
En esta lámina, los 4 generales, Lisímaco, aparece Casandro, ahí está el año, ¿verdad? Y los reinos que ellos gobernaron. Por ejemplo, Lisímaco, por el lado de Tracia, ahí está el tiempo, ¿verdad? El periodo 311 al 284 a.C., el año. Tenemos a Casandro, la parte de Macedonia, gobernó la parte de Macedonia en el año 311 al año 168 a.C., Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto. Muy bien. Pero después hubo pleito entre los 4. Pero después al final quedaron los 2 más fuertes. Desaparecen 2. Desaparece el reino de Casandro y Lisímaco y quedan Seleuco y Ptolomeo. Entonces hubo lucha entre estos generales hasta que al final quedaron los 2 y vinieron batallas por años entre estos 2 poderes y se le llamó a uno rey del norte y al otro rey del sur. Por eso en la Biblia en Daniel 11 aparece el rey del norte y el rey del sur. Aparece. Al rey del norte se le llamaban los Seleucidas, descendientes de Seleuco, y al rey del sur a los Ptolomeos. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a tratar de interpretar lo que hemos comenzado a estudiar. Muy bien. El imperio griego ya establecido, ahora queda dividido en 2 imperios, pero eran los griegos. Pero el imperio griego tuvo la influencia de la sabiduría de los sabios de Grecia. Tuvo la influencia de los maestros de la sabiduría, como eran Aristóteles, filósofo griego, Sócrates. Muchos estudiamos eso, ahora cuando estudiamos en la secundaria, en la universidad, nos encontramos con Sócrates, nos encontramos con Platón. Estos, en la parte filosófica, tuvieron los cimientos de la cultura occidental. Entonces, estos hombres eran meramente paganos. Y estos hombres fueron los que influyeron sobre la nación, sobre el reino, sobre el imperio. Influyeron en el desarrollo de su cultura, de sus costumbres y sus hábitos. Eran plenamente paganos. Y una sabiduría que era fuera de la sabiduría de Dios, era una sabiduría humana, o sea, eran meramente paganos. Esto es importante. Dice que uno de los generales, ¿verdad?, que tomó el control la parte sur del imperio después de la muerte de Alejandro era Ptolomeo I. Esto es importante, no voy a leerlo todo. Este Ptolomeo I reinó, este reino tuvo la mayor influencia sobre los judíos durante los 400 años, justo antes cuando Jesús viniera a esta tierra. O sea, el reino de los Ptolomeos fue el que más influyó sobre los judíos, para que en los judíos su religión fuese tergiversada. Vamos a ver algunos detalles de eso. Los judíos, los griegos trataron de atraer a los judíos. De atraerlos, los invitaban a que fueran a Alejandría, los invitaban a que fueran a estudiar, vamos a ver algunas citas, a jóvenes, para que ellos aprendieran de las costumbres y de la cultura griega y que ellos les enseñaran también parte de su religión, decían ellos, como un intercambio cultural, religioso, ¿verdad? De arte, ¿verdad? Supuestamente era una estrategia satánica. Miremos este escrito histórico. Ahí aparece la cita, la fuente, ¿verdad? Está en anaranjadito. Dice que los judíos, estamos hablando en los 400 años antes que viniera Jesús. El diablo estaba preparando esa artimaña que influenciaran estos paganos o estos mundanos, por así decirlo en el lenguaje nuestro, al pueblo de Dios para que le metiera el mundanalismo y ya el pueblo de Dios cuando viniera Jesús no pudiera identificar a Jesús porque ya tenía el mundo metido en la cabeza, en la mente. Entonces no identificaron a Jesús, que es lo que está pasando hoy. Pero lo vamos a ver después. Muy bien. Entonces dice que estratégicamente uno de los reyes Ptolomeos, supuestamente lo miraron bien los judíos esto, estratégicamente comisionó a 70 rabinos eruditos para que vinieran de Judea a Alejandría y trajeran el Antiguo Testamento. Quiero explicarle un poquito rápido eso. La Biblia en ese tiempo, la que existía solamente era el Antiguo Testamento en ese tiempo y estaba escrita en hebreo. Entonces le dicen los griegos amigablemente con los judíos, relacionémonos, vengan, enséñanos su religión, ayúdennos, traduzcan la Biblia a nuestro idioma para que la entendamos, porque en el hebreo no lo entendemos. Entonces ustedes traduzcanla al griego y a nosotros podemos leer su Biblia y podemos hasta creer en su Dios. Mentira.
Hasta podemos creer en su Dios. Aquellos fácilmente, como quien dice, voy a evangelizar a este, como ahora, pues. Como quien dice, vamos a evangelizar a los paganos, pues, porque ese es el mensaje. ¿Y qué va a hacer? Los paganos lo evangelizaron a ellos. Eso es lo que vamos a ver. Miren la trampa que cayó el pueblo judío. Y es la que estamos cayendo hoy, la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Miremos. Rapidito, ¿y cómo se fue opacando la religión de Cristo, la religión judía, y cómo fue sustituida por las enseñanzas o tradiciones de los hombres? De manera que cuando vino Cristo no lo identificaron. Vamos a seguir. La juventud judía, historia. Esta es historia. Josefo, Flavio Josefo, ¿verdad? Un historiador grande. La juventud judía prometedora y talentosa era, sin duda, invitada a las escuelas de Alejandría. ¿A dónde quedaban las escuelas de Alejandría? En Egipto, de los griegos. Entonces, ¿qué iban a aprender allá? Paganismo. Y lo iban a mezclar con religión. Iba a haber una mezcla de paganismo, mundo y religión. Y ellos estaban encantados, los judíos, fascinados estaban. Y luego ya graduada, ¿verdad? Luego ya graduada, dice. Luego ya graduada regresaba para enseñar en las escuelas judías. O sea, estudiaban allá, estudiaban las costumbres, estudiaban la filosofía, el intelectualismo, lo mezclaban con un poquito de religión, iban a ir a enseñar allá a Judea, ahí donde nace el rabinismo, nacen los rabinos, comienzan a nacer los rabinos, los fariseos, los saduceos, la secta, que fueron los que mataron a Jesús. Entonces vinieron todas esas cosas. Vamos a leer la segunda cita. Los judíos imitaron a los griegos en todo, aprendieron todo, su mundanalismo, su intelectualismo, su sabiduría humana, lo aprendieron. Desde comer, oiga bien, cambiaron la comida, desde el beber, desde las modas, desde las finanzas, porque se volvieron comerciantes, se volvieron financieros. ¿Y qué más? Permitieron el vino, que Dios decía, no vino. ¿Qué más? La música, ¿cuál música? ¿La música cristiana? No, la música mundana en el cristianismo, la metieron. ¿Y qué más? El drama, el teatro y otros espectáculos lo comenzaron a meter. Así que mis hermanos, pues, estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo cómo ocurrió todo esto, ¿verdad? Cómo ocurrió todo esto, estamos viendo. Entonces, vinieron los deportes. La educación griega puso énfasis sobre los deportes. Los judíos incorporaron juegos, carreras, sesiones de lucha y concursos de todo tipo en las escuelas judías. Ya comenzaron a meter los deportes. ¿Sabe de dónde vienen los deportes? De los griegos. No son cristianos, vienen del paganismo. Vienen de los griegos. La juventud judía acudía en masa, dice, a este santuario olímpico. Comenzaron, dice, ubicados dentro de sus propios confines, maestros de los deportes griegos fueron contratados para enseñar sus juegos. Contrataron para aprender deporte, porque ellos no saben, la Biblia no habla de deporte. Nunca en la Biblia habla de un deporte, de un juego. Eso lo metieron los griegos, o los mismos judíos lo trajeron de Grecia. Los sacerdotes descuidaron sus deberes en el templo para poder participar en los juegos. Pero aquí viene algo interesante. En las escuelas rabínicas de los judíos había un énfasis en el estudio de los filósofos griegos en vez de los profetas judíos. Año tras año la palabra de Dios se estudiaba menos, mientras que el currículum educativo se movía hacia el intelectualismo y el racionalismo. Entonces comenzaron a hacer las escuelas rabínicas en esos 400 años, a formarse los rabinos, comenzaron los títulos. ¿Cuándo la Biblia habla de títulos? ¿Cuándo la Biblia habla de grados? ¿Cuándo la Biblia habla de intelectualismo? Y entonces, año tras año, dice la historia, la palabra de Dios se estudiaba menos, mientras que el currículum educativo se movía hacia el intelectualismo y el racionalismo. ¿Estamos de acuerdo? En Judea aumentaron la ceremonia y disminuyó la piedad. Más énfasis fue puesto sobre el Misná y el Gemará.
El Misná era un contenido, un comentario sobre la Biblia que añadía muchas leyes, voy a explicarlo, y ceremonia. Y el Gemará o Gemará era un comentario sobre el Misná que añadía aún más normas y reglas. Voy a explicarlo para que entendamos. Comenzaron los judíos a hacer una religión de ceremonias y reglas. Comenzaron a inventar nuevas leyes en la religión los judíos fuera de las leyes que Dios había establecido en la palabra. Comenzaron ellos el ceremonialismo a darle énfasis por encima de la palabra de Dios, por encima de la Biblia, por encima en ese tiempo del Antiguo Testamento, pues para que lo entendamos. Entonces ellos inventaron unos nuevos libros. Uno de ellos se llamó el Misná. El Misná era un comentario supuestamente de la Biblia, pero humano. Y en ese Misná comenzaron a hacer muchas leyes, cientos de leyes del sábado, leyes de la ceremonia, el Corbán, un montón de leyes. Por eso Jesús dice que los judíos ni con un dedo podían mover esa carga tan pesada de tantas leyes, de tantas reglas que habían establecido. Y esas leyes prácticamente estaban opacando el ministerio de Jesús. Bueno, después ellos hicieron otro libro que se llamaba, para que lo entendamos así, el Gemará o el Gemara. Era un comentario del Misná, haciendo más comentarios humanos. Un comentario del Misná, que era comentario de la Biblia. O sea que habían dos libros de tendencia humana. Entonces, ¿qué es lo que hacían ahora? Había una ley que los niños, primero a los 5 años, estudiaban la Biblia. A los 10 años estudiaba el Misná y a los 15 años estudiaba el Gemará. Miren cómo es. Primero de niños la Biblia, un poquito de Biblia. Después van a ser doctores. Por eso los doctores de la ley eran expertos en el Misná y en el Gemará, no tanto en la Biblia, no sabían tanto Biblia. Y comenzaban ya el joven o el adolescente a estudiar, o el niño primero de 5 a 10 años, el Misná, todas las leyes. Y después estudiaba ya en la joven, estudiaba el Gemará o el Gemara. Lo estudiaban y entonces ellos tenían dominio sobre las leyes rabínicas. Eso es lo que sabían más, por eso le llamaban doctores de la ley o escribas. Entonces dice el escrito histórico, un niño, bueno, a medida que el estudiante avanzaba en años y se incrementaba su habilidad mental, estudiaba menos la palabra de Dios y más los escritos de los hombres. ¿Qué estudiaban más? Los escritos de los hombres. Por eso Jesús dijo que era la tradición de los hombres que ellos elevaban por encima de la palabra de Dios. Ese texto lo vamos a ver más adelante. Algunos líderes judíos sabían que tenían que helenizar a la iglesia judía. Entonces ellos tendrían que controlar la educación. Para controlar la religión hay que controlar la educación. Entonces la educación fue controlada. El sistema educativo cambió. Se cambió el sistema educativo de Dios verdadero, educación verdadera, por el sistema humano, por el sistema de hombres, la falsa educación. Entonces se sustituyó la educación verdadera que Dios les había dado por una educación falsa. Esa educación falsa era basada en el intelectualismo y el racionalismo. ¿Cuáles eran? Se entregaron a las modas, 1. Se entregaron a las fiestas, 2. Se entregaron a los deportes, 3. Hubo graduación por medio de títulos, hubieron artes y se infiltraron las doctrinas paganas ahí. ¿Recuerdan ustedes en algún escrito que hemos leído cuando dice que los saduceos, un grupo de la secta judía, no creía en la resurrección? Cuando la Biblia hablaba de la resurrección, ¿por qué se les quitó esa idea de la resurrección? Porque esta educación pagana de los griegos les quitó esa idea. De manera que ellos no creían ni en los ángeles, ni en el ministerio de los ángeles creían ellos también. Entonces, ¿por qué razón no entendieron las profecías referentes al Mesías? Por eso que acabamos de mencionar. Entregaron a las modas, a las fiestas, a los deportes, se dedicaron al estudio, se dedicaron a los títulos, se dedicaron a las artes paganas y ahí se infiltraron las doctrinas paganas. Muy bien, deseado toda la gente, para los que tienen ese libro, página 21, es interesante lo que dice. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho lo que enseñaba el ritual. Al apartarse de Dios,
¿Cuándo se apartaron de Dios los judíos? Cuando siguieron esta educación falsa. Entonces perdieron, dice, de vista lo que enseñaba el ritual. ¿Qué pretendía Dios enseñar con el ritualismo del santuario? El mensaje de salvación. ¿Y qué era el centro del mensaje de salvación? Cristo Jesús. El mensaje del santuario, la ceremonia, todas llegaban al final, nos llevaban a Cristo Jesús, que era el Cordero sufriente. Toda la fiesta, la ceremonia judía, se centraban en Cristo Jesús. Se perdió de vista eso y se llenaba el pueblo judío de tradicionalismo. Cuando vino Jesús, no lo pudieron, ¿cómo le quisiera decir? Identificar. Un poquito. En el mismo deseado. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, dice el deseado de toda la gente, en vez de confiar en aquel a quienes esto señalaba. ¿En quién confiaban? En la ceremonia. Y no confiaban en Cristo Jesús, en el Mesías, que es el que representaba en la ceremonia. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y los rabinos del tiempo de Jesús multiplicaron los requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos de amor de Dios manifestaban. Entonces se llenaron de orgullo y se llenaron de hipocresía. Por eso Jesús muchas veces le dijo que eran hipócritas. Los judíos estuvieron tan sumergidos en la educación y en el estilo de vida griego, que por eso no pudieron percibir que entre ellos se encontraba el Mesías prometido cuando Él vino. Tenían todo el intelectualismo griego, eso les nubló la mente, les confundió la mente y no creyeron que ese era el Mesías el que había venido. Jesús, el Mesías, lo vieron como un indocto, como alguien de clase baja. ¿Cómo le miraron a Jesús? Como alguien común del pueblo. Ellos eran los rabinos, los estudiados. Entonces no podía ser el Mesías él, porque no era ni estudiado en sus escuelas. No lo identificaron. El sistema de educación y la filosofía griega había destruido la capacidad de los judíos para comprender la misión de Jesús y terminaron crucificando a Jesús. Y saben una cosa, eso estaba difundido por todo ellos, hasta los discípulos de Jesús. Óigase bien, vamos a leer unos pasajes. Hasta los mismos discípulos de Jesús, aun andando con Jesús, vamos a leer unos pasajes bíblicos, ellos no entendían cómo iba a ser la venida de Jesús. ¿Saben cómo creía el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús? Que cómo iba a venir Jesús. Por eso no entendieron. Que Jesús iba a venir como un rey literal, como un rey humano y que venía a armar como una resurrección, a armar como una revolución, como un levantamiento, como en guerra, y que venía a desplazar, a quitar al imperio romano y se iba a establecer él como rey. O sea, ellos pensaban en un reino terrenal y no espiritual, eso creía. Y los discípulos creyeron eso también. Lo creía todo el mundo y los discípulos fueron plagados por eso. Miremos en Lucas 22, 24, dice, hubo también entre ellos aquella última noche que estaban en el lavamiento de los pies, en la cena, la última noche de Jesús. Hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estaban peleando los discípulos. ¿Por qué estaban peleando por puesto? Bueno, porque ellos dicen, cuando ya Cristo sea el rey, se establezca como rey, peleaban entre ellos. Judas quería un puesto grande y también Juan dice, bueno, yo quiero el de la derecha y quiero el de la izquierda. Como quien dice, yo quiero el primer ministro, yo quiero ser el segundo ministro. Estaban peleando. Entonces ellos no entendían la naturaleza del rey, no se creían que Cristo venía a gobernar políticamente y militarmente. Pero Jesús le dice en sus enseñanzas, miren lo que les dice Jesús, Mateo 20, del 20 al 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que eran Santiago y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Versículo 21, él les dijo, ¿qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, Juan y Santiago. Entonces Jesús llamando les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y versículo 28,
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de por muchos. ¿Qué quiere decir todo eso que leí? Los discípulos peleando entre ellos, queriendo el mayor puesto, porque ya Jesús iba a tomar supuestamente para ellos el gobierno. Yo quiero ser de los primeros, andar con Jesús, ser de los, como quien dice, de los primeros ministros ahí que estén delante de él. Estaban peleando, disputando siempre eso. Hasta la madre de los dos de los discípulos le rogó y le suplicó que le diera puesto grande a su hijo. Pero Jesús que les dice, miren como quien dice, ustedes no han entendido. Mi reino no es de esta tierra. Mi reino no es como los gobernantes, que vienen ellos, dicen, enseñorearse de las naciones y vienen a ejercer gran poder por la fuerza. Mi reino no es de fuerza ni de señoreo. Mi reino, dice, es de servicio. Yo he venido a servir y todo el que quiera ser un verdadero discípulo mío tiene que servir también. Entonces, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual, no entendieron. Y al final, cuando Jesús iba a ir todavía, el último día que Jesús se despidió de los discípulos para alzarse al cielo, uno de ellos le pregunta, en el capítulo 1 del libro de Hechos, el versículo 6, Señor, ¿vas a restaurar de nuevo el reino de Israel? Y Jesús, ¿qué le contesta? A nosotros no nos toca, dice, ¿qué? Conocer los tiempos, como quien dice. ¿Y qué pasó? Les dice, ya les expliqué esto y todavía no han entendido. Los discípulos lo entendieron hasta después del Pentecostés, desgraciadamente, ¿verdad? Muy bien. La pregunta es, con tantas profecías que tuvo el pueblo judío, ¿por qué los judíos no entendieron muchas profecías del Antiguo Testamento? Ya estudiamos por qué. Porque fueron plagados por la filosofía griega. Sustituyó, entonces eso prácticamente los confundió y quitó de en medio la enseñanza verdadera de la Biblia referente a la primera venida del Mesías. Por ejemplo, ¿qué profecías no entendieron? Miqueas 5:2. En Miqueas 5:2, el capítulo 5, el versículo 2, ahí decía exactamente. Y el libro de Miqueas fue escrito más o menos unos 7 siglos y medio antes que viniera Jesús. ¿Y saben qué señal daba Miqueas acerca de la venida de Jesús? Decía dónde iba a nacer el Mesías. Y dice que iba a nacer en Belén. Mire que ya estaba en la Biblia 7 siglos, 700 años antes, ya los judíos ya tenían su Biblia, el Antiguo Testamento, y ahí decía que Jesús iba a nacer en Belén. Pero cuando vino Jesús, no pudieron entenderlo. ¿Por qué? Porque ya tenían el intelectualismo griego, el paganismo, el mundanalismo tenían en la mente. Leamos la profecía. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Oiga bien, entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. ¿A dónde iba a nacer Jesús? En Belén. ¿Lo decía la Biblia? Sí. Los discípulos no lo entendieron. Estos judíos no lo entendieron. Pero en la Biblia estaba revelado que Jesús iba a nacer en Belén, la ciudad o el pueblo donde iba a nacer Jesús. Y no lo pudieron entender. Un segundo pasaje interesante, que no lo entendieron también los judíos. En su Biblia, Isaías 7:14, ¿verdad? Dice lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo dará una señal, dice en su Biblia, Isaías 7:14. He aquí una virgen, oiga bien, miremos bien el dato, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Decía la Biblia hasta cómo iba a ser la madre de Jesús. ¿De dónde iba a venir Jesús? ¿Qué tipo de mujer? ¿De qué tipo de mujer? Desde el punto de vista humano, en la encarnación iba a venir Jesús. Daba la señal la Biblia y los judíos no pudieron entender eso. Interesante esto, hermano. Es lamentable y eso está ocurriendo hoy. En el segundo tema vamos a ver. Ahora tenemos tantas señales de la profecía de Mateo 24, tenemos el espíritu de profecía de los adventistas y muchos no vamos a entender las señales que están claras de que Cristo cómo va a venir. Vamos con otra profecía. Isaías 53. Y Isaías 53 habla del Cordero Sufriente. Y ahí describen todos sus pasajes
la manera como Cristo iba a sufrir. Ahí lo describe, hay muchos pasajes que describe, solo voy a leer algunos. Dice, por ejemplo, en Isaías 53, del 4, 5 y 6, miremos lo que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí decía claramente que Jesús sufrió, fue el Cordero sufriente, ¿verdad? En ese versículo, miremos, sigamos leyendo. Mas Él, de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Estamos de acuerdo? Jesús murió por quién. ¿Tenía culpa Jesús de morir? Murió por nuestras rebeliones, por mi pecado y por el pecado de todos nosotros los pecadores. Molido por nuestros pecados fue Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir? Por su muerte nosotros somos salvos. Eso es lo que quería decir el versículo. Otro versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está claro, hermano. Y quieren saber ustedes, los judíos tenían en su Biblia, en su testamento, en su escritura, tenían esa profecía. Sí. ¿La conocían? Sí, pero la entendieron mal. ¿Sabe cómo la entendían los judíos en los días de Jesús esa profecía? Que ese no era el Mesías. Dice que ese era Israel. El Cordero sufriente simbolizaba a Israel cuando estuvo en el cautiverio, cuando lo maltrataron las naciones, se le aplicaron a Israel. Aplicaron mal la profecía. Entonces, cuando leían eso en los días de Jesús, los rabinos, ese no es el Mesías. Ese era lo que nosotros pasamos al cautiverio, lo que hemos sufrido cuando nosotros, las naciones, ¿verdad?, nos han sometido. Eso es el sufrimiento de la nación judía. No lo entendieron con tanta profecía. Muy bien, vamos a los días de Jesús, pues. En Mateo 7, en Marcos 7, vamos a leer del 7 al 9. Jesús menciona un pasaje del Antiguo Testamento, y ese pasaje que Jesús menciona es de el mismo Isaías. Jesús menciona a Isaías. Y dice Jesús ahí, pues en vano me honran, ¿verdad? Dice que en vano lo honran, ya hablando, ¿verdad? En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ustedes en vano me honran, como lo dijo el profeta Isaías. ¿Por qué en vano me honran ustedes? Porque ustedes están enseñando, ahorita le dijo Jesús a los fariseos, doctrinas de hombres en vez de doctrinas nuestras, porque ustedes ya cambiaron la religión. Se fija que Jesús estaba hablando claramente. Y después, ¿qué dice? Porque dejando el mandamiento de Dios, oiga bien, ¿qué dejaron los judíos? El mandamiento de Dios. ¿Qué dejaron? Las escrituras de Dios las sustituyeron por hombre, por el Misná y el Gemará, las sustituyeron, que eran las leyes que los judíos habían establecido para construir el ritualismo y el ceremonialismo. Repito, el 8, pues en vano, pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué es tradición de los hombres? A las enseñanzas humanas. Se aferran ustedes a las enseñanzas de hombres. Por eso ustedes no me identifican y ustedes no creen que yo soy el Mesías, porque están aferrados a enseñanzas de hombres, le dice. Por eso ustedes no pueden entender que yo soy el Mesías. Y no lo entendieron y lo mataron. Sigo leyendo. ¿Cuáles eran esas enseñanzas de hombres? Menciona algunas aquí, que es el ceremonialismo, lavamiento de jarros, en eso se metieron, a los vasos de beber, y así otras cosas, otras muchas cosas semejantes. Y después les dijo, versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Anulan el mandamiento de Dios, la enseñanza de Dios, y ahora le metieron esa tradición de los griegos. Y cuando ustedes meten esa tradición que viene de los griegos, no identificaron que yo era el Mesías, quiso decir Jesús. Así que mis hermanos, pues, en esta mañana, pues Dios nos llama para que nosotros también estemos apercibidos de las señales que Dios estableció para este tiempo, para que nosotros no seamos como los judíos, que no entendieron las profecías porque fue introducido un sistema de educación falso. Y ese sistema de educación falso fue el que quitó, el que vedó
los ojos de los judíos y no pudieron entender que Cristo Jesús, el Mesías, estaba entre ellos. Hoy está ocurriendo lo mismo. El sistema de educación falso también está permitiendo las costumbres falsas, mundanas, los hábitos mundanos, las costumbres paganas introducidas dentro de la iglesia también están produciendo que nosotros apartemos las miradas de la segunda venida de Jesús, cómo va a venir, y de las señales. Porque hoy vemos, hermanos, hoy el mundo está convulsionado hoy. Y las señales de Mateo 24 hoy están más sobresalientes, son unas señales más pronunciadas y más prominentes y más inminentes, que nos están diciendo que la venida de nuestro Salvador está a las puertas. Y cuidado, nos pasa como los judíos, que nos vamos a identificar al Salvador y nos vamos a perder, hermano. Dios quiera que no sea eso posible. Orémosle al Señor para que cada uno de nosotros verdaderamente obremos de acuerdo al rumbo correcto de las enseñanzas de la Biblia y de las enseñanzas de las profecías, para que identifiquemos en el tiempo final, en este tiempo, las señales de nuestro Salvador con su venida en gloria. Así que tengamos un feliz sábado y vamos a arrodillarnos para terminar esta primera parte. Amante Padre Santo que moras en los cielos, muchas gracias en esta mañana por darnos ese privilegio, Señor, de ser adoradores tuyos en espíritu y en verdad. Ayúdanos en esta mañana para que esta primera parte que hemos estudiado, meditemos sobre estos consejos, sobre esta enseñanza acerca de las interpretaciones falsas que hubieron en el pasado, a que no caigamos en esa falsedad. Ayúdanos para que nuestra mente sea iluminada en este tiempo, para que entendamos bien las profecías referentes a este tiempo. Y eso lo podemos entender solamente con la ayuda tuya, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos pues, danos esa luz especial para este tiempo, para entender las profecías referentes a este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a un receso.